Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el episodio de hoy. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Mariana Sanz de Santa María, abogada, educadora y cofundadora de Poderosas. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, mucho gusto, gracias por esta invitación. Súper, súper. Bueno, me gusta empezar un poco desde el inicio de cada persona y es siempre como desde un contexto familiar. Digamos que en muchas entrevistas tú has dicho que desde muy pequeña siempre tuviste como un sentido de inconformismo con la realidad social y tenías esa duda si esto se da como por una influencia familiar tuya o cómo recuerdas esos inconformismos que tenías desde muy pequeña, cómo los veías expresados en la sociedad. Esa es una gran pregunta que me he hecho varias veces, de dónde viene como esta sensibilidad social tan fuerte que tengo, que a veces la verdad me gustaría no tener tanto. Y yo creo que tiene que ver con varias cosas. Uno, de chiquita, como a los 8 años, por el trabajo de mi papá, nos fuimos a vivir a Nicaragua, que queda en Centroamérica, para quienes no saben, porque seguro hay alguien que no sabe. Seguro. Es un país de Centroamérica, un país que además, como maldicen, en subdesarrollo, un país con un nivel de pobreza muy alto. Y después de vivir allá 4 años nos fuimos a vivir un año a Alemania. Entonces, para mí, ver ese contraste como de desigualdades sociales y de pobreza y de pues, vivir en un país europeo y vivir en un país como Nicaragua y vivir y ser colombiana, como que me hizo cuestionarme muchas cosas sobre la vida, sobre la gente, sobre las... Sí, como esos contrastes, la desigualdad que había. ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué esto es tan injusto? ¿Por qué hay gente que sufre tanto? Y sobre todo darme cuenta que yo hacía parte de ese pequeñísimo grupo de privilegio. Ya. Porque sí, porque nací en una familia donde pues mi mamá tuvo educación, mi papá también tuvo educación, digamos que ninguno de los dos venía de una familia pues muy millonaria ni de plata, pero tenían otro tipo de capital como pues de social, simbólico, en fin, que les permitía estar bien y yo también estar bien y nacer en un lugar donde nunca me hizo falta nada. Y eso me cuestionaba un montón como ¿por qué? ¿Por qué lo tengo todo? Sí. Eso por un lado, como haber vivido afuera y ver esos contrastes sociales me hizo cuestionarme mucho. Y eso también, haberme ido de Colombia, hizo que desde mis 8 años que me fui, crear una identidad mía alrededor de ser colombiana. Porque cuando te vas, tu lugar de donde vienes tiene muchísimo que ver con quién eres. Pues porque tienes un acento distinto, te ves distinto, entonces tienes que, parte de, y oye, pero ¿tú de dónde eres? Pues te toca decir, oh, sí, soy Mariana, soy de Colombia. Entonces, para mí quedó como muy tatuado desde muy chiquita que yo era colombiana, que yo comía pan de boyuca, Okay. que yo hablaba como hablaba, que en Bogotá hacía frío y que en otras partes hacía calor, que comíamos ajiaco, que teníamos, no sé, el Día de las Velitas. Y eso forjó en mí como un amor muy profundo por Colombia, a pesar de que viví 6 años fuera, de mis 8 a mis 13 años, que es, pues, importante, pues son 6. Sí, o sea, fácilmente pudiste adoptar como una identidad muy nicaragüense. Exacto, nicaragüense o alemana. O alemana, sí. Y no, entonces, Okay. porque nunca pertenecía a esos lugares y mis papás hicieron un esfuerzo también grande como de, somos colombianos, como aquí, eso no está en cuestión. Entonces yo siempre que venía de vacaciones acá era como venir al paraíso, pero no era tan consciente de este paraíso que Dolores tenía, porque yo lo idealicé, lo romanticé, porque era ese lugar en donde yo sí pertenecía. Y cuando ya volví acá a vivir, más o menos a mis 13 años, en esa adolescencia como no tengo amigas, nadie me conoce porque he vivido afuera siempre, llegué a un colegio nuevo además. Sí. Como que empecé a tratar de forjar como, ok, ¿qué es Colombia? Este lugar del que tanto he dicho que soy de acá, pero tal vez no lo conozco tanto. Y enamorarme mucho de Colombia, pero también a desromantizar como, ok, Colombia no es tan espectacular en muchas cosas, y entre esas pues en la desigualdad. Y yo estoy entrando a este país siendo parte de ese como pedacito chiquito de privilegio. Entonces eso también me hizo empezar a sentirme un poquito incómoda y como, bueno, ¿y yo qué voy a hacer al respecto con esto? Eso, número 2, como
que ha sido parte de mi crecimiento como en sensibilidad social. Y número 3, pues es que tengo un privilegio muy grande con los papás que tengo, como con mi mamá y con mi papá. Pues ambos tienen un sentido y una conciencia social muy fuerte. Y lo vi reflejado en todo. Pues siempre tuvimos a alguien que trabajaba en la casa en aseo y demás, en labores de cuidado, y era parte de la familia. Como eso suena horrible y eso es súper pues esclavizante y no, como de muchas maneras cuestionable, pero pues yo veía algo muy distinto en otras casas. También la forma en la que en general me decían todo el tiempo como tú tienes que acordarte siempre que tú vienes de un lugar de privilegio y que eso no te hace más que nadie, y parte de ese privilegio es reconocer que el hecho que hay otras personas que no están en privilegio no significa que te sirvan, sino que debería ser siempre al revés y redistribuir los recursos y demás. Me acuerdo mucho de cosas como alguna vez robaron a mi mamá o a mi papá, no me acuerdo, y en vez de lamentarse decían, eso pasa por alguna razón. Hay quienes tienen más y hay quienes tienen menos. Obvio, robar no es la manera, pero pues fue pucha, hay que redistribuir los recursos porque no es justo que algunos tengamos tanto más y otros menos. Pesado. Como, o sea, verlo desde niño. Sí, pero ese tipo de comentarios, ese tipo de discusiones las tenemos siempre pues en mi casa. Mi papá y la familia de mi papá es pedagoga, pues estaba metida en la educación de diferentes maneras. Y ha sido un tema como de discusión de alguna manera también en las reuniones familiares. Y yo no sé, como que hacía parte de mi ADN, Okay. entre los otros factores, pues, como haber vivido afuera y demás. Y tal vez de pronto ser súper sensible, como significativamente sensible. Sí, ya algo intrínseco en ti. Uh-huh. Ok, bueno, entonces digamos que tú por este sentido social te metes a estudiar Derecho, después te gradúas y entras a Enseña por Colombia. Ahí es toda la historia del Barú, de la comunidad. Uh-huh. Tú cuando llegas a Barú, ¿con qué Barú te encuentras? O sea, ¿cómo podrías ilustrarnos el contexto de esta comunidad? ¿Qué diferencias eran las más notorias, digamos, para ti en el estilo de vida que ibas a vivir los siguientes 2 años, a el estilo de vida que llevabas de ahí para atrás? Mira, hay una cosa que creo que vale la pena siempre mencionar cuando hablo como de Barú o de mi experiencia en Enseñar por Colombia, y es que parte de las estructuras de privilegio y de relaciones de poder son nutridas por la idea de que quienes tenemos más privilegio tenemos como hay que servir a las personas menos privilegiadas, y como esta idea del la salvadora blanca o el salvador blanco, que ha permitido de alguna manera que las estructuras sigan igual. O sea, que haya unos que sepan qué hacer y que auxilien y ayuden a otras personas que no saben qué hacer. Uh-huh. Y que hay quienes pueden salvar a otros. Y eso está fundamentalmente mal. Y eso creo que es lo primero que me gustaría como decir. Y la idea de Enseña por Colombia es convocar a jóvenes de cualquier carrera que seamos apasionados por la educación y que queramos y que estemos dispuestos a ser profesores durante 2 años. No es un voluntariado, es un trabajo en algunas de las muchas comunidades del país. Ahora comunidades implica mucho, Bogotá también, como no necesariamente rural, sino en algún colegio público, con el objetivo no de salvar a nadie, ni de ayudar a nadie, sino de entender. Y eso creo que es lo más importante. Nadie, cuando llegamos a una comunidad de la cual nosotros no pertenecemos, no podemos ser tan arrogantes o incluso cínicos de decir acá vengo yo a salvar o a dar yo la mejor clase y a salvarlos de sus problemas. Como eso está muy mal. Eso es racista, eso es clasista, eso es arrogante, en fin. Entonces, pues,
Barú es un pueblo como muchos otros pueblos de Colombia, que es costeño, que tiene la idiosincrasia pues muy, muy caribeña, una cultura muy fuerte, pues isleña. Además pues tiene la particularidad que hace parte de la isla de Barú, que tiene 3 comunidades, que empieza por Ararca, después Santana, y después hay un espacio que mientras yo vivía ya no había carretera para llegar hasta el final, pues que es Barú. Por tanto es una comunidad que estuvo aislada mucho tiempo, y que la forma en la que llegó como otro tipo de poblaciones y de dinámicas y de conceptos de desarrollo fue a través del turismo, y de un turismo además súper masivo, masivo y asqueroso y como colonialista en muchas maneras, que chocó con la forma de vivir de las personas de Barú. Entonces yo primero nunca había vivido en una isla, segundo yo soy blanca y soy privilegiada y soy mujer, y llegué a un pueblo afrodescendiente, un pueblo costero, pues isleño, donde hablan un español fuerte, diferente, pues con una forma de hablar rápido que me costaba trabajo al principio entender, y donde pues hay mucho calor, pero además es lindísimo, como hay playas espectaculares alrededor, pero no hay agua, por ejemplo. Yo nunca había vivido en un lugar donde no había acueducto, y tener que aprender a vivir de esa manera, como hay muchos lugares donde no hay acueducto. Digamos que no está bien, pero pues se supone que el Estado debe cumplir con nuestras necesidades básicas, como tener agua y niveles de sanidad básico, pero así es como llevaban mucho tiempo viviendo pues las personas en Barú. Entonces pues aprender a vivirlo, no es de ay pobrecitos no tienen agua, no, es que así se vive aquí, y así es, y así se aprende viviendo. Aprender a vivir, pues yendo a la pileta a llenar mis tanques de agua, cuando no había luz, que se iba mucho la luz, pues no había motobomba, entonces eso tomaba mucho más tiempo, como de llenar los tanques de agua, aprender a riar tanques de agua, hacer push-ups por la mañana para tener fuerza, para poder como maniobrar o manejar como los tanques de agua. Entonces aprender, por ejemplo, a reciclar agua, como tengo unos tanques que son los que lleno con agua que logro comprar, que en ese momento venía de una bonga, que es un gran barco que tenía agua supuestamente potable, pero que se mezclaba con agua de mar, entonces termina siendo agua gorda, como le dicen en Barú, y de ahí pasarla a una pileta, y de la pileta llenar mis tanques, que tenía derecho a un tanque diario por ser profesora, y después con una carretilla llevar esos tanques a mi casa, y de mi casa mover esos tanques que pesan, marica, pesadísimos, adentro de la casa, y dentro de la casa llenar unos tanques más grandes, donde ahí metía el agua, echarles un poquito de cloro. ¿Cuánto? Pues una pizquita seño ahí, okay. Una pizquita lo logra. ¿Y esto todos los días? ¿O una vez a la semana. Ah, ok. Una vez a la semana, y a partir de ahí aprender como, ok, después de estos 2 tanques de agua que lleno, tengo que tener baldecitos para poder distribuirlo alrededor de la casa. Entonces un agua para lavar los platos, aprender a lavar los platos sin agua, entonces tienes que hacerlo con 2 poncheras. Entonces en una ponchera enjuagas y en la otra, en una ponchera enjabonas y en la otra enjuagas, y aprender a maximizar el agua pues al máximo, pues, sí. Pues redundantemente, pero pues sí, cada gota vale. Y mover después en tanque más chiquito hasta la ducha, y la ducha te bañas, te pones tú encima de una ponchera un poco más grande, y de un tanque más grande te vas echando como los totumazos. Yo la verdad debo confesar que amo bañarme así. En este momento ya me parece, lo amé, lo adoré. Me corté el pelo muy chiquito para que pues significara 2 totumazos, no 2 totumazos sino 10. Sí. Cuando vuelva a ver, me tengo que volver a cortar el pelo. O pues había un tema, y es que me dio pues deshidratación crónica, porque pues tomar agua no es sencillo, porque tienes que comprar el botellón de agua, pero a veces no hay botellón de agua, entonces tomabas agua que tocaba hervir, pero entonces no tuviste tiempo para hervir, y llegaba al colegio con un termo, y mis estudiantes
me decían que tenían sed, que si les podía dar un poquito de agua, entonces pues les daba agua y terminaba sin agua y pasaba un día entero sin haber tomado agua. Y eso pues tuvo implicaciones después en infecciones urinarias y demás, pero eso, por ejemplo, es pues, aprender a vivir así. Sí. Me acuerdo también una cosa muy fuerte que me hizo entender también el nivel de mi privilegio, y es, yo me acuerdo que fui a la tiendita a hacer como mercado, y cogí una canastica que había ahí y lo llené de una bolsa de arroz, una botella de aceite, como pues, no sé, como un mercadito para hacer allá. Sí. Y cuando llegué a comprar, me di cuenta que me miraban como, porque tiene tantas cosas. Y el resto estaba comprando una cebolla, una bolsita de aceite para hoy, o sea, no la botella, sino el aceite para hoy, una taza de arroz que ponían en otra bolsita, o sea, compraban Por el día. lo de hoy. Sí. Y eso parece ridículo lo que voy a decir. Y es ridículo en general, pues porque nuestro privilegio nos ciega en muchas cosas, pero yo nunca había visto eso. Sí, no. O sea, lo digo también desde mi posición de privilegio, jamás lo he visto. Yo nunca he visto eso, y ahí entendí. Y ese fue, me acuerdo que fue como mi segundo día en Barú. Y yo dije, yo acá soy una absoluta ignorante. Yo acá de verdad no tengo nada que enseñar. Yo acá vengo a aprender. Primero a darme cuenta de mi nivel de privilegio. Y que yo no tengo la verdad de cómo deberían ser las cosas. Y ahí también cuestioné mucho los modelos de desarrollo y lo que entendemos en qué es desarrollo, según quién impone las métricas de desarrollo. Entonces darme cuenta, por ejemplo, Barú no está pavimentado. Y me acuerdo que yo me acerqué mucho como a la junta comunitaria y a procesos comunitarios porque me interesaba entenderlos. Y me acuerdo que una vez vinieron a hacer una consulta previa, que es lo que tienen que hacer siempre que van a hacer un proyecto donde hay comunidades, y era una consulta previa para hacer la carretera, y querían extender la carretera en el pueblo y se oponían, no querían que hubiera carretera dentro del pueblo. Y para mí, después de haber vivido allá un tiempo, pues obvio que no querían una carretera dentro del pueblo, pues porque los peladitos andan con pelados, pues sin zapatos, jugando en las calles, porque si tienen carretera que llega al pueblo, pues va a llegar un montón de gente forastera, como le dicen allá, que cambia las dinámicas del pueblo, y las mamás tienen que estar pendientes ahora de los carros que antes no había. Ahora, claro, vendrán otras cosas buenas, pero realmente en un lugar donde no hay presencia estatal y donde no hay mínimos, pues son más las cosas malas. Entonces, pues también darme cuenta de eso. En fin, son demasiadas cosas que aprendí viviendo allá. Demasiado. Claro. Y bueno, digamos que tú empiezas enseñando más que todo inglés, si estoy en lo correcto, pero tú te das cuenta rápidamente que hay un desconocimiento bien profundo, sobre todo en las niñas, de la menstruación, de todo este tema. Sí. Pero digamos, como ¿qué tipos de tabús o mitos había que tú les escuchabas sobre este tema, que te decían no era un desconocimiento absoluto? No hay tal cosa como desconocimiento absoluto. Okay. La verdad. Sí. De nadie. Nadie tiene desconocimiento absoluto sobre nada. Tienen otra manera de ver las cosas. Y han aprendido de otra manera a ver las cosas según los recursos que tienen. Y realmente no hay una cosa como que una esté bien y otra esté mal, pero lo que a mí me empezó a doler más bien fue, sí, yo era profe de inglés, era profe de sociales, era profe de política, era profe de educación física, era profe de arte, de quinto hasta 11, tenía más o menos 368 estudiantes. Era mucho trabajo, y a mí me impactó mucho ver que mis estudiantes mujeres faltaban pues mensualmente 3, 4, 5 días al colegio. Y desde mi privilegio y ceguera, yo no concebía
que la razón por la que faltaban al colegio era porque les llegaba la menstruación. O sea, ¿no lo conectaste de una vez? No. Como ¿por qué no vino, no sé, Yoranis? ¿Por qué no vino Lady? Y como que después fui escuchando en los pasillos y no, señor, que me llegó la menstruación, entonces no puedo venir. Y empecé a indagar un poquito más, ¿cómo así que no podías venir? ¿Por qué no podías venir? No, porque no se puede. Eso es malo. O esas como respuestas categóricas que no tienen mucho fundamento, pero pues que son sus respuestas. Y digamos, yo soy usuaria de la copa menstrual hace un tiempo y eso a mí me cambió la vida porque me hizo entender y conocer mi vagina mejor, mi menstruación mejor, empezar a indagar sobre el ciclo menstrual, que pues además tampoco es que tenía mucho conocimiento, sino lo básico. Y me acuerdo que ahí me conecté con una marca de copas menstruales que decidimos hacer como una campaña en conjunto, pues a través de mis redes, a través de las redes de ellas, para traer copas menstruales. Eso, primero, es colonialista. ¿Por qué? Porque traer algo y entregar algo sin que me lo hayan pedido no tiene sentido. Porque eso es de una vez decir, yo sé que lo que ustedes necesitan. O sea, ¿tú crees que el camino adecuado hubiera sido primero preguntarles o indagar un poco más? Exacto. Ese es el camino adecuado. Como ellas saben que necesitan. Ok. Y acompañarlas también a ir descubriendo con ellas qué cosas sobre su concepción de la menstruación les permite vivir bien y que conozcan las otras opciones para que ellas mismas escojan. Pero no decirles, vean, tienen que usar esto porque es lo que tienen que... Pues no necesariamente es la forma de hacerlo. Ok, o sea, igualmente como que terminó en un buen resultado, pero dices que hubieras tomado como un camino, ya digamos con la perspectiva de hoy, hubieras tomado como otro camino de Yo creo que... de ayuda. Yo creo que lo que terminé haciendo fue ese camino. Digamos que cuando me hablé con esa marca, había una insistencia como de, bueno, ¿y cuándo vas a entregar las copas? ¿Cuándo vas a entregar las copas? Y yo sentí, ya llevaba un tiempo viviendo allá, como, esto no lo puedo entregar así. Yo tengo que hacer un proceso educativo y un encuentro de saberes antes. Entonces lo que empecé a hacer fue invitarlas a mis estudiantes a un espacio extracurricular, que eso ya es complicado, porque en comunidades como estas, o en muchas, lograr que vayan a pues que estudiantes o cualquiera en realidad vaya a una actividad extra porque sí, sin que haya una clara remuneración por esa actividad, pues no la van a hacer, Sí, porque pues tienen que cuidar la casa. Sí, tienen que cuidar la casa, tienen que cuidar a los hermanos, tienen que cocinar, tienen y limpiar la casa ya no es tan sencillo porque es que no hay agua. Sí, es que incluso si es difícil como ir al colegio, ahora algo extracurricular, pues menos. Además, ¿para qué? Como el sentido de educación es muy distinto. Porque es que realmente no hay una promesa clara. Sí, es verdad. Porque hay muy poquita... Tú solamente crees en lo que has visto. Y si no has visto que personas después de estudiar tienen un mejor estilo de vida y lo que ves es que van al colegio para matar el tiempo y porque toca cumplir eso, o para que te den la lechita del refrigerio, pues la educación no tiene un sentido no tiene una promesa. Por tanto, no tienes una motivación real. Sí, si ven que no hay un resultado, pues no... Pues ¿para qué? ¿Para qué? Sí, ¿Para qué? ahí decía la importancia como de los ídolos o de los referentes. Total. Si uno ve que una persona logró algo, uno va a tener ese referente para hacer las cosas que esa persona hizo. Lo importante de los referentes y de la representación. Ajá, sí. Porque quizás lo ven en alguna película. Pero pues esa película, pues no es Barú, no sé yo, no es... O sea, ¿cuáles son los chances de que yo después pueda estudiar y tener una mejor carrera y tener... En fin, y también hay, pues que está perfectamente bien que su aspiración de vida sea quedarse en Barú y ser mamá temprano y que esa sea su vida y vivir del diario. También, o sea, eso también es una forma de vivir y una decisión, siempre y cuando, creo yo, sí, saben que tienen otras opciones. En fin, es una discusión más compleja, pero decidí invitar a mis estudiantes a un espacio extracurricular
para hablar sobre la menstruación. Y me di cuenta que tenía que inventarme una metodología y un currículo que sea lo suficientemente potente para que ellas quisieran venir y pudiéramos hablar de esto sin que fuera impositivo, sin que fuera obligatorio, y que tuviera una motivación intrínseca, es decir, de adentro, y no una motivación extrínseca, ni por notas, ni porque les vaya a refrigerio, sino porque realmente querían estar ahí. Y me demoré mucho tiempo como observando y mirando qué hacía la comunidad por motivación intrínseca. Pues porque me di cuenta rápido que pues yo tengo mucha motivación en lo que hago, pero veía, pucha, aquí nada les motiva realmente. Ir al picó. Y me di cuenta que ir al templo o ir a la iglesia sí les motivaba. Porque la iglesia y la ritualidad de una iglesia y de una religión te da una promesa que parece tangible y es como la liberación eventual y como tener una identidad, una pertenencia, un sentido, ¿no? Pues eso es lo que logran las iglesias en últimas. Entonces dije, yo no sé cómo voy a hacer, pero voy a tratar de construir una metodología tipo religión, como algo que tenga una promesa de libertad gracias a conocer nuestros derechos. Okay. Y para eso pues sentarnos en el piso y trabajar en círculos, que eso además no me lo inventé yo, eso es lo más pues ancestral que hay, es el círculo de la palabra, pues básicamente. Y es hablarnos, no hay un tablero, yo no soy la experta, acá todas nos hablamos igual, cada una tenga una voz y yo no esté calificando lo que están diciendo, y podamos discutir y ir acompañándolas y enseñarles un poco sobre la anatomía y ellas entender su cuerpo, y a raíz de que vayan entendiendo su cuerpo se van ellas mismas dando cuenta, entonces la sangre menstrual no necesariamente es sucia o no va a enfermar a alguien, y ellas mismas a cuestionarse como las concepciones que tenían, y algunas con las que se quedan que está bien también, como pues estas son prácticas y costumbres pues que se han ido heredando de generación en generación, pero empezaron se les empezó un poco como a nutrir su lenguaje, su vocabulario, su forma de relacionarse con su cuerpo, y a empezar también a cuestionar. Y ahí sí ya después yo les conté, hablemos de las toallas higiénicas y de los tampones, cómo les va con las toallas higiénicas y con los tampones, y en general pues mal, porque quema, porque es incómodo, porque genera alergia, porque huele feo, porque genera mucha suciedad, porque es caro, porque pues tiene demasiados pues como desventajas, y decirles que hay otras opciones también, les voy a contar cuáles hay, pero lograr que después usen la copa menstrual, por ejemplo, o las toallas absorbentes, ese es otro paso, pero eso empezó después a generar en ellas la curiosidad y las ganas de saber más. Y para mí ese es mi mayor logro en la vida, es haber despertado motivación intrínseca y que ellas llegaran a mi casa y me dijeran, Señor, ¿cuándo es el próximo encuentro? Eso cambió mi vida, como lograr haber construido una metodología con ellas y un currículo con ellas para hablar de lo que ellas querían hablar, y yo poderles entregar y que ellas me entregaran un conocimiento para empezar a redescubrirse, y yo también en el camino, absolutamente, y que ellas me pidieran más, pues yo ya me puedo morir mañana, como estoy... Claro. Entonces así fue como empezamos a hablar sobre otras cosas. Hablemos de sexo, hablemos de relaciones, hablemos de novios, hablemos de virginidad, hablemos de anticonceptivos, hablemos de violencia, hablemos de aborto, hablemos de diversidad de género, hablemos y ir construyendo una forma de hablar sobre estos temas. Y la conversación es nutrida por ellas y guiada por... pues estos temas hay que hablarlos, y yo a obsesionarme con la educación sexual.
Listo, entonces digamos que ahí surge el nacimiento de Poderosas. Entonces, ahorita, ¿tú cómo definirías Poderosas? ¿Qué es en lo que se centra? Un breve resumen para la audiencia que no sepa de qué se trata. Poderosas es una ONG de educación integral para la sexualidad. Es decir, somos una ONG de educación para hablar de lo que no se habla y fortalecer así el poder de decisión, sobre todo de adolescentes y jóvenes, sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida. Y esto nació a partir de esta experiencia en Barú, que fui entonces sistematizando como la metodología, el currículo, los temas en cómo hablábamos, la forma en que lo hacíamos. Y empecé lo que empezó a pasar fue que me empezaron a llamar y a contactar de diferentes partes del país diciéndome esa metodología también es importante en La Guajira, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Chocó, en Urabá, y queremos replicarla. Para los mismos temas. Para hablar de sexualidad, exacto, hablar de educación sexual. Y con educación sexual me refiero... Tengo esa pregunta para ti. Con educación sexual, ¿qué abarca? O sea... Muy buena pregunta. Porque sí, en un principio de educación sexual, en lo personal, me suena, digamos, a todo lo que tiene que ver con el sexo. Pero digamos, si se incluye la menstruación, entonces es como lo que tenga que ver con los genitales. O sea, desde una posición muy ignorante, pero sí, digamos, desde Poderosas, ¿cómo abarcan todo lo de educación sexual? Muy buena pregunta. El mayor como mito o malinterpretación de la educación sexual es que se reduce a la genitalidad. Okay. Y eso tiene muchos problemas. Porque la genitalidad ha sido históricamente entendida como algo vergonzoso, algo pecaminoso, algo de lo que no se habla. Y algo más bien relacionado con lo morboso y con el acto sexual únicamente. Sí. Eso está mal, como esa no es la educación sexual. La educación sexual habla de sexualidad, que implica una dinámica, una dimensión de tu identidad. Sexualidad es tener un cuerpo. ¿Y qué implica tener un cuerpo? Tener emociones, tener sentimientos, tener relaciones con otros cuerpos y decidir sobre el cuerpo. Y abarca un montón de cosas. Abarca cómo te relacionas con otras personas. Abarca cuál es tu identidad y cómo reconoces tu identidad. Cómo es tu relación con tu cuerpo y con quién soy yo. Abarca, claro que sí, tiene que ver con la genitalidad obviamente, pero no exclusivamente. Tiene que ver cómo te identificas dentro de un género y dentro de un género que ha sido pues una construcción social frente a lo que debería ser una persona según sus genitales. Ser hombre, mujer, no binario, en fin. Por quién sientes atracción sexoafectiva, cómo te relacionas con esa persona. Hablar sobre violencias, los estereotipos, roles y dinámicas violentas entre personas o entre nosotros mismos. Abarca obviamente la menstruación, porque pues menstruar hace parte de tener un cuerpo. Entonces la educación integral para la sexualidad en últimas busca lograr la autodeterminación y la libertad frente a cómo habitas tu cuerpo y cómo habitas tu cuerpo con otras personas en un ámbito social, político, cultural, económico. Es una vaina mucho más grande que cómo usar un condón y no estar embarazada, ¿no? Sí, lo que a uno le dicen en el colegio. Exacto. Entonces, cuando yo hablo de educación sexual me dicen, ¿me puedes dar un taller sobre educación sexual? O sea, ¿cómo así, Mari? ¿Cómo así que un taller de educación sexual? Una charla de una hora. Como una charla de una hora. ¿Qué es eso? O sea, es como, ¿me puedes dar clase de matemáticas en una hora? Ya, eso es lo matemáticas. Sí. Ya, eso es. Como, ¿Qué? O sea, matemáticas es sumar, restar, decimales, fracciones, álgebra, en fin, es como, es mucho más grande. Y cuando me dicen, ¿nos puedes dar una taller de una hora? Es como, no han entendido nada. Como, nos falta mucho. Pero claro, pues es que históricamente esto ha sido así, porque hablar de esto implica el riesgo de que conozcas tu cuerpo, el riesgo de que cuestiones las normas sociales que nos rigen, el riesgo de que las quieras retar y las quieras, pues, empezar a ser distinto, el riesgo de que quienes tienen poder tal vez dejen de tenerlo, el riesgo de liberarnos, y eso es amenazante para quienes tienen poder, como la iglesia, como pues toda una facción política antiderechos, como quienes
no están de acuerdo con que podamos nacer con una vulva y decidir que realmente me identifico mucho más siendo hombre, porque entonces están amenazando los valores y los principios de la familia, y entonces se va a caer todo. Y pues hablar de sexualidad es absolutamente político, es absolutamente revolucionario, es absolutamente disruptivo y por tanto es riesgoso. Ok, claro. Bueno, ya la verdad ahora sí entiendo un poco, mucho mejor el tema de toda la educación sexual. Y bueno, ya entendiendo un poco mejor cómo funciona una ONG o una fundación, ahorita actualmente, cómo se financia Poderosas. ¡Juepucha! Mire, yo la verdad no sab... o sea, No sabes. yo Ahí no está. sé. Yo no sé por qué terminé en esto. No sé en qué momento pensé que iba a ser capaz de hacer esto. Porque una cosa es tener una buena idea. Una cosa es tener un currículo, una metodología. Otra cosa es sistematizarlo, organizarlo, como garantizar que haya una replicabilidad con calidad. Y otra cosa es armar una organización. Claro. En donde tienes que buscar recursos. Pero además hay emprender en general es muy puto, es muy jodido Sí, en general. Que tu idea te den plata y que esa plata puedas crecer. Pucha, es muy difícil. Hay muchas cosas que no vemos que hay detrás de cada cosa. Entonces, detrás de un vaso hay alguien que pensó en el diseño del vaso, alguien que hizo la máquina para poder soplar este vaso, alguien que se aseguró que estaba bien, alguien que lo mercantilizó, alguien que pensó en la estrategia es demasiado difícil, es demasiado difícil. De acuerdo, y no se ve lo que tú No se ve, dices. nunca se ve. Uno da por sentado las cosas. Como Sí. que ese vaso llegó aquí porque sí. Por arte de magia, marica, arte de magia. Y es como, pues no, hay mucho pensado, mucho tiempo detrás de cada cosa, detrás de esa botella que estás tomando. Alguien pensado en la etiqueta, en qué palabras usar, en qué fuente usar. No, es que de verdad yo nunca pensé que esto iba a ser así difícil. De acuerdo. Pero además el emprendimiento social tiene un factor adicional. Y es Sí. que mis usuarios, digamos que si lo ponemos como en términos como de emprendimiento, mi producto es un servicio, que es la educación, ¿sí o qué? Y es un tipo de educación que tiene una metodología, un currículo, una forma, una educación específica. Ese servicio lo usan unos usuarios, ¿sí o no? Pero mis usuarios no pueden pagar por ese servicio. Si necesitas un tercero que les pague eso. Entonces, normalmente los emprendimientos son tu producto, tu servicio, tienen unos usuarios que son también tus clientes. No, para mí no funciona así. Para mí, yo tengo que lograr que mi servicio sea excelente, porque además estoy hablando de temas de derechos. Y si lo hacemos mal, puede ser acción con daño. No solamente en términos de derechos, sino de trabajar con comunidades, que eso tiene todo un arte detrás y unas dinámicas y unos factores y unas como formas que hay que tener muy claro, pues porque hemos vivido en una estructura colonialista y asistencialista y racista y clasista que sin que nos hemos dado cuenta repetimos esos factores muchas veces. Llegar a una comunidad, ahora nosotros les vamos a dar ¿cuál es su solución? Pues no, huevón, así no funciona. Entonces como ser muy consciente de eso. Sobre todo en temas de género, sobre todo en temas de derechos, en fin. Entonces ese es el producto, es tener mi servicio bien armado. Eso ya es jodido. Pero además, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo monitoreo? ¿No? Pero además mis usuarios pues no van a pagarlo. Pero entonces tengo que conseguir unos clientes que no van a recibir nada a cambio. Que tienen que darme a mi plata para que yo haga esto. Y eso no es... Ese triangulito no es fácil. Sí. No es fácil. ¿Eso qué hay? Pues vivimos pues hay cooperación internacional, hay fundaciones de segundo piso que se dedican a eso, a dar plata para que se hagan proyectos que debería cumplir un Estado. No, pero que no cumple. Sobre todo en temas ambientales, sociales, de género, ¿no? Todo eso que no da plata, educación. Pues para eso hay entonces aplicaciones a proyectos que por ejemplo saca, no sé, la Fundación Bolívar de Vivienda,
que además es muy conocida por no dar mucho presupuesto para cada proyecto. Entonces, estamos buscando organizaciones que puedan mostrar que van a llegar a tantos jóvenes en tales lugares que nos interesan, de tales comunidades que nos interesan, en derechos sexuales y reproductivos, y tienen que cumplir con estos términos de referencia. Entonces, formular el proyecto acorde a los posibles donantes. Y eso tiene todo un arte. Primero, encontrar esas convocatorias, formular bien el proyecto, hacer el presupuesto para ese proyecto. Presupuestar es una vaina. O sea, realmente me parece que eso debería ser la clase número 1 de todos los colegios. Aprender a presupuestar. Sí. Pues pucha, los totazos que me he dado por no saber presupuestar. ¿Cómo monitorear ese presupuesto? No, Además, sí. presupuestar en una comunidad es muchísimo más complejo. Y aplicar y ver a ver si te lo dan. Sí. ¿No? Sí, porque después de todo ese esfuerzo puede que te digan no. Pero además, oye, muéstrame tus resultados. No, pero es que no tengo resultados porque no me han dado plata. Ah, no, entonces no. Empezar es muy duro. O sea, de verdad es muy duro. Entonces empecé como primero, pues convoqué un montón de poderosas. No ha sido yo, ha sido muchísimas personas que han puesto su esfuerzo, su trabajo, su pensado, su experiencia para ir construyendo cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, con qué lo hacemos, cómo ir construyendo qué es esto de qué se trata y cómo lo vamos a vender, o cómo vamos a aplicar a fondos. Entonces, por eso se financia sobre todo de proyectos que logramos ganar con fundaciones de segundo piso, con cooperación internacional, con organizaciones, con fundaciones que quieren trabajar con nosotros. También buscamos alianzas con quienes quieran donarnos, o más bien me gusta más la palabra invertir, aunque invertir tiene la connotación de que pues, por cada plata que tú das recibes algo a cambio. Pues en este caso lo que recibes a cambio no es plata, pero sí es impacto social. Y en fin, como Pero así funciona. ser muy creativa también en hacer una cena poderosa al año para invitar a personas a conocer qué hacemos en Poderosas y que paguen, por supuesto. Digamos, ahorita que estuvieron en Bazar, que fue donde pude Sí. conseguir tu contacto, ¿cómo fue ese modelo, su idea detrás de ir a una feria? Digamos, como Bazar, que es como la mayoría lo veo, como yo lo veo, es pues ropa, accesorios y ir a comer rico. Sí. Entonces, un stand de Poderosas, de algo tan distinto, disruptivo, ¿cuál fue su idea detrás de eso? Básicamente eso que acabas de decir. Digamos que como en Poderosas tenemos, pues ya hemos aprendido a tener como cuáles son nuestros objetivos. Nuestro objetivo principal es educar en derechos sexuales y reproductivos. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo? De muchas maneras. Educamos a través de programas comunitarios, que son los círculos que tenemos, a través de formación de formadores, pero también a través de conferencias, de talleres y también a través de eventos de incidencia. Eventos en donde educamos de otra manera, o colaboraciones de incidencia, en donde estamos educando, pero no necesariamente en un programa educativo, como por ejemplo estar en Bazar. Okay. Y que en Bazar las personas que pasaban por nuestro stand, nuestro objetivo era poder hablar de derechos sexuales y reproductivos en 3 minutos y dar shots de educación sexual en 3 minutos. Inventarnos una manera para que las personas que pasan por ahí, que quizás no están sensibilizadas con qué carajo son los derechos sexuales y reproductivos y esto porque es importante. Porque es importante saber que Colombia es el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alta y porque eso es una tragedia. ¿Cuánto nos cuesta como país que haya embarazo adolescente? ¿Por qué hay embarazo adolescente? ¿Cuáles son las desigualdades de género y esto que tiene que ver con el país y con la economía y la política del país? ¿Qué significa la pobreza menstrual y por qué eso nos afecta? ¿Qué hablamos cuando hablamos de violencia de género y cuáles son los números en Colombia? En fin, para sensibilizarles un poquito, decir, estos son las cifras que no son nada chéveres y nos afectan aunque no nos demos aunque no nos demos cuenta y no nos toquen, nos afectan, pero además nosotros tenemos una solución para cambiar esas cifras y es con educación. Okay. Y ustedes pueden ser parte de esto. Entonces nuestro objetivo en Bazar era, sí, vendimos algunas pendejadas como pines, camisetas, tulas, sí, pero pues eso no era lo principal. Obvio, o sea, digamos que lo que pudieron vender allá tampoco les retribuyó lo que les costó estar ahí. No. O sea, esa no era la forma. No. Además, pues porque nuestros proyectos son de 200 millones de pesos. Exacto. Como vender de a pines de 20,000, pues de verdad, pues no.
Sí, no. También hay algo hartísimo y que eso hace parte como de un cambio de paradigma, y es, marica, el trabajo social no debería ser ni voluntario ni sin ánimo de lucro. Esa concepción del mundo está mal. Esa concepción del mundo viene de la caridad cristiana y de pagar mis culpas y de que en últimas es social washing y greenwashing. No, es que el trabajo social es importante, la educación es importante, y por tanto debería ser retribuida acorde, y no es caridad, y donar no es dar lo que te sobra, donar es dar lo equivalente que quieres recibir a cambio, en este caso en impacto social. Y eso implica un cambio de paradigma, eso implica un cambio de mentalidad, que pues el mundo está un poquito tratando ya se están cuestionando vainas como el asistencialismo, y como esta idea de voluntarism, como turismo de voluntariado, que yo hice eso, yo he caído en todas esas dinámicas, sí, todo el tiempo. De hecho, pude leer tu columna que hablabas de esto, de la Salvadora Blanca, que fuiste a Kenia, que fuiste, bueno, a muchos lados y pues caíste, digamos, en este asistencialismo, pero ¿tú crees que esto sí se llegue a acabar o que la gente se pueda, o sea, las mismas fundaciones que hacen como estas malas prácticas se puedan dar cuenta que están, como tú lo dices, haciendo acción con daño? Eso me parece una pregunta muy difícil, no sé. No sé, creo que cada vez en términos de conciencia social, no de conciencia social en términos de trabajo social, sino de conciencia social como de la gente, cada vez la gente es más como, hey, pilas, eso no está tan bien. Okay. Oye, como esto qué, que en últimas también tiene su lado oscuro, y es todo como el wokeness del que hablan en Estados Unidos, que ahora todo es políticamente correcto y ahora todo está mal, y hay quienes son bien pensadores y tienen toda esa autoridad para decir quién es racista y quién es machista y quién es, y eso es todo un tema súper complejo. Sí, ese es otro episodio de podcast. Como de 6 episodios más, pero yo sí creo que nos estamos cuestionando, y yo creo que lo importante, o sea, yo estoy segura que yo todavía, a veces sin darme cuenta, tengo prácticas de Salvadora Blanca, y estoy constantemente cuestionándome, y eso es algo que me pesa un montón, y que intento estar también asesorándome y reevaluando las formas en cómo trabajamos y cómo trabajo yo y como mi lugar de enunciación, pero no es fácil, y también implica, y hay una cosa también que es como cuando decides empezar a ejercer liderazgo en algún área, seas reconocido o no, no importa, pues empiezas a tener una vara mucho más alta de la sociedad. Es que ella trabaja en temas ambientales, pero no es vegetariana. Ella trabaja en temas ambientales, pero ella se baña muy largo, ¿no? Como empieza a haber una vara más alta, pero esa vara no es con la que miden a un banquero o a un abogado, como, pues no. De acuerdo. Y esa vara es aún más alta si eres mujer, porque las mujeres tenemos que ser perfectas, y tenemos que tener además ser cuidadoras, ser socialmente conscientes, ser sensibles y saber hacerlo todo perfecto. Y quienes ejercemos, o quienes, no sé si cometimos el error de empezar a trabajar en temas sociales, pues nos están mirando, nos están cuestionando todo. Ella usó esa palabra, entonces ella realmente no usa el lenguaje inclusivo. Ella no es una buena feminista porque no sé qué. Ya. Como ella una vez dijo que el aborto podía ser doloroso, y eso no es una persona que trabaja por la despenalización social del aborto. Es imposible. Sí, es imposible hacer feliz a todo el mundo y siempre habrá Es imposible. algo por lo que criticarán a uno. Es imposible. Entonces eso es, digamos, que una cosa con la que también he tenido que trabajar, y es, no lo voy a hacer perfecto. Estoy haciendo lo mejor que puedo con la información que tengo. Y no lo estoy haciendo sola, estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos, y nos vamos a equivocar. Sí, es que eso es muy importante, como que hacer lo mejor que uno puede con lo que tiene, porque
tampoco está bien como juzgar las acciones del pasado con la sabiduría del presente. Obviamente, pues ahora sabes que de pronto en el pasado fuiste un poco asistencialista o que los voluntariados estuvieron mal, pero o sea, tus intenciones fueron las mejores en ese momento y tampoco es como martirizarte ahorita de que no, yo como me atreví, pues o sea, ahora sabes que está mal, pero ya está ahí, avanzar. Tal cual, avanzar y tampoco es, no, bueno, entonces no hagas nada porque entonces, pues no, yo voy a seguir trabajando en esto, yo voy a seguir trabajando por la educación hasta el fin de mis días. Y lo que estoy hablando hoy seguramente dentro de un año oiré este podcast y diré, marica, qué oso que yo dijera esto de esta manera y que yo usara estas palabras. Seguro. Pero eso está bien, cambiar de opinión. Exacto. Está bien. Y esa es la vaina de las redes sociales, que un tweet se va a quedar ahí por toda la historia y te lo van a sacar en 5 años, ya tú con una opinión distinta, es como, pero no, que esta vaina, y es como, pues, oiga, han pasado 5 años, yo soy una persona diferente, sí. He cambiado de opinión, las cosas ya no son iguales, es como, pues, ¿qué sentido tiene? Y yo creo que hay una ficción y una exigencia que hasta me parece violenta de la coherencia. El último año he cuestionado mucho cómo entiendo la coherencia y he llegado a la conclusión que yo quiero ser infinitamente incoherente. ¿A qué te refieres con eso? Como yo no quiero que mi actuar y mis comportamientos y lo que yo haga se rija por unas normas o unos estándares que no sean flexibles. Okay. O sea, yo quiero permitirme siempre cambiar de opinión. Permitirme siempre cambiar mis comportamientos. Permitirme poderme cuestionar. Porque la coherencia implica de alguna manera, si hago A, entonces después B, después C, y no puedo hacer D de ninguna manera. Pero quizás D en este momento lo esté pensando que está mal, pero si lo veo de otra manera, de pronto no está tan mal. Y permitirme ser una feminista que pues también quiero que ser conquistada y que un hombre me conquiste y yo conquistar. Ser ambientalista y sí, pues viajar en avión, no sé. Pero pues puedo viajar en avión y no martirizarme por eso. Okay. Y de pronto seguramente me van a salir en algún momento, en alguna entrevista, algún comentario con algún tinte xenófobo o pues sí, me puede pasar. Ahora ir viendo como hasta dónde esa coherencia, pero no la coherencia es imposible, la total coherencia es imposible, es una ficción. De acuerdo. Y que es martirizante. Y sí, ahora que lo mencionas, pues la verdad yo sí trato de ser como muy coherente en mis pensamientos y en lo que digo, sobre todo pues en un podcast. Mi mayor miedo es que sí me cojan una incoherencia, una contradicción, pero es pesado y lo que tú dices, o sea, uno se mata la cabeza teniendo cuidado con qué decir y con sus acciones y pues no debería ser tan así porque igualmente yo siempre siento que estoy obrando bien, aunque alguna vez pueda ser incoherente con alguna acción. Ahora hay que tener también cuidado con las buenas intenciones, ¿no? No es suficiente tener buenas intenciones. Hay un discurso muy bueno de Ellen Finch que dice the hell with good intentions, a la mierda con las buenas intenciones. Sí. Es como no me vengas acá, huevón, que tenías buenas intenciones de venir a México y cagarte en todo el mundo para poder tomarte una foto de voluntariado. Como las buenas intenciones no siempre son no salvan. De la salvadora blanca, el salvador entonces blanco. hay que cuestionarnos eso, pero y pues es decir, no vamos a ser perfectos, ya la cagamos, punto. ¿Tenía buenas intenciones o no? La cagamos. Y la próxima vez lo va a hacer distinto, pero también es una idea de reparar, cómo de reparar en la medida de lo posible, ¿no? Porque hay cosas que son irreparables, pero sobre todo ser, pues para mí me parece, y yo espero siempre poder ser capaz de sí, me equivoqué, o no sé. Decir, no sé, me parece valientes. No sé cómo hacer esto. O me equivoqué, la embarré, estuvo muy mal, perdón. Ahora sé por qué. Tenga o no buenas intenciones, vale, huevo buenas intenciones. Sí. Como aceptar los errores. Como la cagué, pero la próxima vez lo intentaré mejor. Sí.
Ok. Bueno, Mari, la verdad tenía un par de preguntas más. Me encantó la conversación. Se pasó súper rápido, pero bueno, creo que tenemos que cortar acá. No sé si tengas un mensaje final para la audiencia. Uy, no sé, yo siento que me siento muy afortunada yo de poder hacer algo que me apasiona profundamente, que me reta profundamente. Que llegue el domingo por la noche, como estábamos hablando antes del podcast, y yo no veo la hora que sea lunes. Sí. No solamente no veo la hora que sea lunes, sino que odio los festivos, porque me quitan un día de trabajo. O sea, esta semana que fue festivo. Sí, maldita sea. Que vibro con lo que hago, pero también me cuestiona y me angustia y me hace llevar a muchas emociones y estados de frustración, de felicidad, de satisfacción, de angustia, en fin. Y si me preguntan como si me muero mañana, si me matan mañana, pucha, pues me mataron feliz. Haciendo algo que me conmueve y me mueve. Y yo creo que lograr encontrar eso es difícil, pero creo que a eso deberíamos llegar. Porque además estoy muy segura que eso que nos apasiona seguramente es algo bueno. O sea, seguramente es algo que le hace el bien al mundo, como de alguna manera. Yo no creo que haya mucha gente que sea realmente feliz y esté realmente llena haciendo cosas que cagan el medio ambiente o que se jode a la gente, como pueda que sientan algún tipo de mini satisfacción de tener plata o lo que sea, pero creo que cuando realmente encontramos esa cosa aquí tan profunda ahí dentro, es por el bien. Se siente diferente. Bueno, buenísimo. Te podemos seguir en redes sociales como... Sí, me pueden seguir en redes sociales. Soy muy tuitera como Marisans de S o Marisans de Sa. En Instagram Marisans de Santa María y sobre todo a @poderosascolombia. Súper. Bueno, otra vez muchas gracias por venir. Muy, muy chévere. Y a todos los distintas, gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, gracias Alejandro.